la perla del silencio. Pero antes, déjenme enseñarles algo que pasa en la naturaleza. Las perlas, no sé cuántos de ustedes han tenido en su mano o han visto una perla. Las perlas son piedras muy hermosas. Los costos, estuve investigando, hay perlas que, depende su brillo, su redondez, pueden costar entre 300 a $1,500 una perla. O sea que son muy costosas. Imagínense en un collar de perlas. Son muy costosas. Las mujeres cuando ven una perla o un collar de perlas se emocionan porque realmente se ve hermoso un collar de perlas. Pero déjeme decirle de dónde provienen las perlas. Muchos de ustedes lo saben, otros quizás no. Bueno, las perlas son nacientes de la herida hecha en una ostra. O sea, una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. ¿Sabías que una perla es simplemente el resultado de una herida, de una infección en una ostra? Las perlas son producto del dolor, el resultado de la entrada de una sustancia extraña e indeseable al interior de la ostra. Es como un parásito o un grano de arena. La ostra está en el fondo del mar y cuando un pequeño grano de arena logra penetrar la ostra, esto le causa dolor, una infección a la ostra. Entonces sucede que las células de nácar, esto así es el nombre, comienzan a trabajar para cubrir ese granito de arena que entró en la ostra y comienza a cubrir ese granito con capas y capas y más capas de nácar para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Como resultado, se va formando una hermosa perla. Así que aquellos que tienen perlas y las usan, no olviden que esas perlas son resultados de una infección que la ostra tuvo cuando un pequeño granito de arena penetró allí y produjo una infección. Y el mecanismo de defensa es que a través de la nácar ella va cicatrizando esa herida y va sellando, va cubriendo ese granito de arena hasta formar una hermosa perla. Interesante, ¿verdad? O sea que una herida causa en la ostra una perla preciosa para nosotros. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hoy quiero hablarles sobre este tema, la perla del silencio. La perla del silencio. El silencio es algo tan maravilloso. Cuando aprendemos a callar, cuando aprendemos a guardar silencio en medio de la ofensa, en medio del rechazo, en medio del desprecio. Nosotros los seres humanos solemos defendernos, solemos que si nos gritan, yo grito más duro. Si me acusan, trato de hablar lo que sea con tal de no dejarme. Solemos ser personas y sobre todo aquellos de carácter fuerte. Pero hay veces la mejor manera de sobrellevar las situaciones cuando nos hieren es callar. Mi pregunta es, ¿qué sale de ti cuando hay una herida? De la ostra sale una perla. ¿Qué sale de ti cuando alguien te hiere, cuando alguien te mira feo, cuando alguien te critica, cuando alguien te desprecia? ¿Qué emana de ti? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud cuando alguien te hiere en alguna área? ¿Gritos, desprecio, venganza, resentimiento o una perla?
Y yo quiero solo enfocarme en una de las tantas perlas que pueden salir de un hijo de Dios cuando es herido. Y es la perla del silencio. En el libro de Isaías capítulo 53, en el versículo 7. Isaías capítulo 53, verso 7. Jesús estaba siendo ultrajado. Pero en Isaías es un libro mesiánico y Isaías nos estaba reflejando lo que iba a pasar el Mesías. Y mire la profecía mesiánica en el libro de Isaías. Verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Está hablando de Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! Jesús nos enseña el silencio, a callar en el momento de la aflicción, a guardar silencio en el momento de la angustia. Oh, esto es una perla preciosa. Jesús tenía todo el poder para defenderse en medio de lo que le estaban haciendo. Pero como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. No abrió su boca para defenderse, simplemente su silencio. Y a través de ese silencio, amigo, tú y yo recibimos redención. Por causa de ese silencio de Cristo, tú y yo fuimos salvos, porque Cristo murió por nosotros, no se defendió, Él tranquilamente tenía la sabiduría, como siempre lo hizo. En muchas ocasiones Jesús fue acusado y a Jesús lo tentaron los fariseos, y Él siempre tenía una palabra exacta, llena de sabiduría, como cuando le llevaron a una mujer que había cometido un acto de adulterio. Y le dijeron: ¿qué hacemos? ¿La apedreamos conforme dice la ley de Moisés? Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús siempre tenía una palabra sabia. Pero ese día, cuando iba hacia el Calvario, ese día Jesús cargó el pecado tuyo y mío. Ese día Él no abrió su boca, enmudeció para sacar la gran perla de la salvación. El callar en el momento de la aflicción trae muchos beneficios. Quizás estoy hablando con alguien que está siendo usted afligido o despreciado. Quizás estoy dirigiéndome a alguna persona que estás tan mal en tu corazón que no hayas cómo desahogarte. Pero déjame decirte que cuando guardas silencio delante de Dios, Él es tu defensor. En el libro de Marcos, capítulo 15, en el versículo 3, en Marcos capítulo 15, verso 3, Jesús es llevado ante Pilato. Cuando estaba en aquel momento yendo hacia el Calvario, en esos días Jesús estaba siendo ultrajado por aquellos que lo acusaban. Y dice la Biblia que Pilato lo confrontó. Verso 3 dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez Pilato le preguntó diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¡Wow! A Jesús lo acusaban de muchas cosas y lo que Jesús hacía era callar, era silencio. Era necesario. Hay veces es necesario callar. Hay veces es necesario no darle explicación a todo el mundo. Tú no debes darle explicación a todos. Hay gente que te va a malinterpretar. Hay gente que no te va a comprender. No trates de explicarle a todo el mundo lo que haces. Calla. Jesús no tenía por qué explicarle a todos el plan de redención. Jesús simplemente calló. Y su silencio maravilló a Pilato, porque Pilato estaba acostumbrado a ver reos, a ver condenados defenderse y gritar, pero Jesús simplemente
guardó silencio. Pastor Alfredo, el guardar silencio es parte de la sabiduría. Claro que sí, Pastor José Manuel. Mira cuál importante es nosotros, podemos decir, mantener la calma. Alguien le dijo a Jesús, defiéndase. Jesús dijo, ¿acaso yo no puedo pedir 12 legiones de ángeles para que el Padre los envíe y poderme defender? Pero aún Jesús en ese momento hizo silencio, pudiendo hacer algo, Pastor José Manuel, pudiendo hacer algo. Es lo más maravilloso. ¿Usted cree, pastor, que una persona diciendo, bueno, si yo puedo hacer algo, ¿por qué no lo hago? En este caso de guardar silencio, en el caso de una ofensa, en el caso de alguna otra circunstancia, ¿verdad? Y la persona dice, bueno, yo puedo hacer algo, voy a actuar. Pero ahí es donde quizás se conoce ese verdadero hombre, mujer de Dios, esa persona. Porque hay personas, y pastor, yo sé que esta palabra está llegando para muchas personas que quizás son jefes, son empresarios. Y hay momentos que le pasa por esa circunstancia de tener que guardar silencio. No porque no pueda actuar, puede actuar. Puede ser hasta un poco drástico, pero muchas veces Dios permite ciertas circunstancias para probar que nuestro corazón. Muy bien. En el libro de Mateo, capítulo 26, del verso 59 al 63. Mateo, capítulo 26. Dice la palabra de Dios algo precioso, porque después que Jesús fue llevado ante Pilato, acuérdense que antes él fue ante el sumo sacerdote. Mateo capítulo 26, verso 59, dice que y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Wow. Ante Pilato, Jesús guardó silencio. Ante el concilio, ante el sumo sacerdote y los falsos testigos, Jesús guardó silencio. Yo no sé en este momento a quién me dirijo. Quizás estás herido. Quizás han hablado mal de ti, te han despreciado. Quizás tú quieres que el mundo sepa que no es como muchos dicen. Pero el Señor te dice, calla, guarda silencio. Es la mejor perla que puedes sacar cuando te hieren. Es la mejor perla que puedes sacar en un momento de presión, cuando estás airado, porque somos carne y nos da rabia. Pero en el momento de la herida, en el momento de la presión, guarda silencio. Jesús tenía el poder para defenderse. Jesús estaba siendo acusado falsamente y él simplemente cayó. En el libro de Salmos, capítulo 37, Salmos, capítulo 37, en el verso 7, dice la Escritura algo precioso. Escuchen. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Guarda silencio delante de Dios. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios conoce por la situación en que estás cruzando. Solemos echarle la culpa a personas. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a dañar la reputación de otro. No lo hagas. Aunque esa persona haya hablado mal de ti, tú habla bien de ella. Eso es poner la otra mejilla. Calla,
Guarda silencio delante de Dios. Dios sabe lo que te está pasando o lo que te hicieron. No trates de vengarte dañándole la reputación a esa persona. Calla delante de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 7, dice que todo tiene su tiempo. Sí, tiempo de amar, tiempo de hablar, pero también dice tiempo de callar. Hay tiempo donde uno tiene que hablar, donde hay que defenderse con sabiduría. Cuando ya la ira aplaca. ¿Cuántos hogares se destruyen, Pastor Alfredo? Porque en el momento de la discusión, porque para pelear se necesitan dos. Cuando tu pareja quizás está un poco alterado, para que haya una pelea necesitan haber dos alterados. Pero ¿qué tal si usas esa perla del silencio, que cuando haya un grito o palabras hirientes, solamente emane de ti el silencio? Tiempo de callar. Más adelante, cuando la ira se haya aplacado, quizás podrás hablar y explicar las cosas conforme son. Pero cuando debemos callar, hay que hacerlo, porque la Biblia lo dice, que la palabra blanda aplaca la ira. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La palabra blanda. ¿Sabe qué significa esto? Silencio. Calla, porque Dios peleará por ti. Y yo creo que esto es un problema en los matrimonios, Pastor Alfredo. Claro que sí, Pastor José Manuel. Es un problema grave, porque ahí es donde muchas veces al hombre le llega a la mente, bueno, yo soy la cabeza, tengo que demostrar mi hombría. La mujer dice, yo no voy a mostrar debilidad, yo también voy a mostrar fuerza. Y muchas veces las fuerzas, sobre todo, se trata de mostrar a través de la voz. Si alguien te habla fuerte, entonces la persona que está recibiendo quizás esa palabra fuerte dice, si lo hago más fuerte, voy a superar y voy a demostrar que soy como más poderoso o que estoy más enojado. Y ahí es donde viene el problema, porque un hogar, el esposo y la esposa, en un conflicto, vamos, el que más grite, el que más recuerde el pasado, el que más quizás ofenda al otro. Y ahí es donde viene el mayor problema, ¿no? Qué bueno, ¿no? Saber que Jesús, gloria a Dios, un gran hombre, porque Jesús fue un hombre aquí en la tierra 100%. En esos momentos difíciles, tener esa calma de poder incluso ayudar a sus discípulos que venían de un mundo, ¿no? De un mundo, imagínese, pastor, el apóstol Pedro en medio de la mar, en medio de toda esa gente gritando, venía de una manera de su crianza, ¿no? No crea que una persona sin conocimiento de Dios en medio de la mar, por ahí hablando vulgaridades, gritando en cualquier problema, ahí estaba Pedro, y el Señor tuvo esa pasibilidad para poderle hablar, incluso podemos decir poderlo controlar. Muy bien. Amigos, para los que entran a la transmisión, estamos hablando sobre la perla del silencio, la bendición de callar. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, Santiago 1, 19, dice, por esto, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ojo, y tardo para airarse. La Biblia es tremenda. Se lo voy a repetir. Dice el apóstol, amados, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Suelo ver personas que, como pastor, vienen y me piden consejos. Y resulto sorprendido porque cuando voy a dar un consejo, la persona habla y habla y habla y no se dejan aconsejar. Esto me ha pasado.
Y yo me digo dentro de mí, bueno, ¿acaso no venía a pedir un consejo? Pero parece que todo lo saben. Hay personas que parece que todo lo saben. Y si uno les da un consejo, ellos dicen, sí, sí, yo sé. Esa es la frase común. Sí, sí, yo sé. Son personas que hablan y no callan. Puede que sepan, pero cuando una persona habla y habla, no puede traer ese conocimiento a su corazón, aunque lo tenga. Tienes que llegar, o tenemos que llegar al momento de callar y reflexionar y comenzar a ordenar las ideas o el conocimiento que en el transcurso de la vida hemos obtenido. Tenemos que sentarnos solos y en el silencio, en la oscuridad, quizás en las noches, reflexionar un poco y ver el origen de las cosas antes de dar un veredicto. Por eso tenemos que ser tardos para hablar. Hay veces juzgamos las personas y decimos, esa persona sí es mala y esa persona sí es terrible. Shh, silencio. Tú no sabes por qué esa persona es así. Tú no estuviste con esta persona cuando era un niño. Tú no sabes lo que esta persona ha sufrido y quizás ese sufrimiento ha forjado un caparazón en esa persona y por eso es tan grotesca. Hay personas que actúan tan grotescas, tan toscas. Hay personas que son tan duras y resulta que es el resultado de una vida de sufrimiento. No las juzgues. No hables mal de ellas. Calla. Sé tardo para hablar. Tardo para hablar. Silencio. ¿Quién quita que Dios cambie ese corazón? ¿Quién quita que Dios transforme esa vida? Imagínese cómo quedas cuando Dios haga una obra completa en esa persona. Entonces tenemos que aprender a callar. Aunque veamos lo que veamos, Dios tiene poder de cambiar las personas. No les dañes la reputación. No destruyas su testimonio. Guarda silencio. La palabra del Señor dice algo precioso. En Proverbios capítulo 17, en el versículo 27. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Dice así: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Se los voy a repetir. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Esto está hablando de silencio. Ahórrate las palabras. Hay veces hablamos de más y resultamos siendo la vergüenza, hablando más de lo que no deberíamos hablar. Hay veces hablamos cosas que ni siquiera tenemos conocimiento. Hay personas que creen que todo lo saben y resultan hablando cosas que ni siquiera ellos lo han investigado. Simplemente repetimos lo que otro dijo. Y es ahí donde se crean los chismes. Porque decimos, Julano me dijo, y más encima le añadimos. Por eso en la iglesia hay conflictos, por eso en los hogares hay conflictos, por eso en la humanidad hay conflictos, porque no aprendemos a guardar silencio, porque queremos demostrar que sabemos mucho, porque simplemente, Pastor Alfredo, digamos la verdad, nos creemos dueños de la verdad, creemos ser sabios en nuestra propia opinión, y ahí está el problema. Hay veces no tenemos la opinión, hay veces, no tenemos la razón. En muchas ocasiones te falta investigar. Hay cosas que no puedes hablar porque no sabes el origen de ellas. Y hoy el Señor nos dice, calla, mejor escucha, investiga primero. Eso es parte de la sabiduría. El sabio calla. El imprudente, el necio, habla y hiere, destruye hasta su propia reputación. Y por eso muchos de los que me ven han perdido trabajos, han perdido el hogar, han perdido oportunidades,
porque desafortunadamente has hablado más de lo que deberías hablar. Claro que sí, pastor. Hay veces que nosotros tenemos que aprender a oír, ¿verdad? Oír y luego hablar. Hay veces que tenemos que aprender. Mira, Job, un hombre que pasó por muchas situaciones en la vida, tuvo riquezas, abundancia. Y Job, en medio de su lucha, podemos decir, entró en un conflicto con Dios. Hasta que Dios en una ocasión le habló duramente a Job. Dios le habló a Job. Podemos leer en el libro de Job, capítulo 38, versículo 13. Mira lo que la Biblia habla, lo que Dios le habla a Job. Dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y sigue Dios preguntándole a Job. ¿Por qué? Porque Job entró en ese estado, incluso de luchas, en ese estado que él estaba pasando, y él le preguntaba a Dios y le preguntaba, y él se creía sabio en su propia opinión, como que se justificaba, ¿verdad? Y muchas veces, pastor, esto suele pasar también cuando las personas oran, ¿no? Están en ese conflicto y oran, pero ¿por qué Dios a mí no me responde? ¿Por qué Dios esto? Y hasta entran en conflicto con Dios. Y hasta se desaniman, porque como ven que Dios no les responde, entonces imagínese Job queriendo una respuesta después de haberlo perdido todo. ¿Y qué pasó, pastor? Job pasó su lucha hasta que llegó el momento de que Job hizo silencio delante de Dios. Muy bien. Y se humilló. Y ahí Dios le dice: bueno, ahora sí, Job, llegó su tiempo. Gloria a Dios. Amén. Job aprendió a callar. La esposa de Job le dijo: maldice a tu Dios y muérete. La esposa de Job representa a aquellos que hablan y no aprenden a esperar, aquellos que dan un dictamen, aquellos que no piensan, sino que dan un dictamen y juzgan y de una vez arman un juicio. Job nos enseña a callar, a esperar, porque todo tiene un propósito. Quiero decirte que todo lo que estás pasando tiene un propósito. Alguien te hirió, alguien te rechazó, alguien se levantó contra ti. Todo eso hace parte del plan de Dios. Guarda silencio, no lo odies, no te resientas, cállate, no hables mal de él. Créame que eso hace parte del plan de Dios para tu crecimiento. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20, Santiago capítulo 1, verso 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escuche, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito, hay veces cuando estamos airados, cuando nos hieren o nos lastiman, solemos hablar y hacer tantas cosas para demostrar mi desacuerdo. Pues cuando la ira toma el control, entonces Dios no obra. Pero cuando tú te callas y tú dices: Señor, tú sabes lo que están diciendo, tú sabes que eso no es así, o quizás sí cometiste un error, porque nadie es perfecto. Y la gente suele ser muy mala, porque la gente cuando haces algo bueno, se callan. Pero cuando haces algo malo o cometes un error, perdóneme la expresión, te lo restriegan en la cara. Esto pasa, ¿no, Pastor Alfredo? Cuando tú haces algo bueno, la gente se calla y no dice nada. No resaltan tus cualidades, la gracia o lo que Dios te ha dado. Pero solo cometes un error y la gente lo resalta, lo publica, y horrible. Y es así, hay veces vamos a cometer errores y la gente te va a atacar. Guarda silencio, no trates de defenderte. Él peleará por ti, Dios peleará por ti. No te defiendas, porque hay personas que en esta tierra están solamente para resaltar los errores, para hablar mal, para destruir. Pero tú eres un hijo de Dios. Deja. Acuérdate, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en ti,
No importa lo que hablen de ti, a la final tú ya estás muerto. Ahora Cristo es el que vive en tu vida. Y Dios sabe que somos carne. Somos carne, amados. Fallamos. Así que debemos callar. Aunque sean verdad, aunque sea verdad lo que digan de ti. Aunque por un error, repito, la gente te esté dañando, gritando, ofendiendo, cállate. Dios con el tiempo sanará. Dios con el tiempo peleará por ti. Esto es precioso. La palabra del Señor nos dice algo tremendo. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 27, hay un versículo, Pastor Alfredo, tremendo. Gloria al Señor. Porque debemos entender algo. Que cuando Dios quiere tratar con nosotros, va a permitir todas estas situaciones, Pastor Alfredo. Personas que te calumnian, personas que van a resaltar, repito, lo que ni siquiera usted ha hecho. No sé si le ha pasado a usted esta situación, Pastor Alfredo. Claro que sí, pastor. Es algo que le pasa a todas las personas. A todas las personas les puede pasar acerca de lo que estamos hablando. Hay momentos que, aunque tengamos la razón, tenemos que dar tiempo. Dar tiempo, porque si la persona está alterada, hay que darle tiempo para luego hacerle caer en cuenta que incluso si yo tenía la razón, esperar que todo pase y luego decirle, mira, te voy a demostrar que en sí yo tenía la razón. Muy bien. Mire lo que dice Lamentaciones 3:27. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Escuchen esto. Que se siente solo y calle. Estoy leyendo Lamentaciones 3:27 y 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Hay cosas que Dios lo va a permitir. Sí, hay cosas, Dios va a permitir. Voy a hablar algo muy profundo, por favor, escúchenme. Hay cosas que Dios va a permitir, aún tus errores, porque de los errores se aprenden. Dios va a permitir que erres, porque en el error te vas a dar cuenta que eres una persona completamente dependiente de Dios, que por más sabio, más títulos que tengas, vas a errar. Y en el error, Dios va a tratar con tu ego. Hay personas que tienen un alto concepto de sí mismos, son perfeccionistas. Entonces Dios permite el error. ¿Para qué? Para que entiendas que eres un humano, eres polvo. No somos nada, lo que somos es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entiende este principio, no somos nada. Y lo que somos, lo que valemos es por lo que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Entonces les voy a repetir y vas a entender este versículo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle. Ojo, porque es Dios quien se lo impuso. Cállate, apártate un momento, reflexiona. No trates de explicarle a Dios, no trate de... No, silencio. Shh, silencio. Simplemente dile, Señor, gracias, porque aún en mis errores tú te glorificas. Señor, fallé. Debemos reconocer nuestros errores. Debemos bajar la cabeza. Y hay personas que, y todos, yo creo que no hay ni una excepción, solemos tratar de enmendar los errores. No, cuando fallaste, cállate. No trates de maquillar tus errores, porque será peor. No sé si me entiende, Pastor Alfredo. Por ejemplo, un ejemplo antes que usted tome la palabra. Un niño se comió los chocolates que no debía comerse. Y la mamá dice, niño, ¿quién se comió estos chocolates? ¿Quién fue? Y el niño dice, mamá, yo no lo hice. Y la boca está llena de chocolate.
Esto pasa cuando tratamos de enmendar nuestros errores y tratamos de explicar. No, pero yo lo hice porque lo que pasa es que... Y tratamos de explicar, cállate, cállate porque vas a perder el trabajo. Cállate porque lo que vas a hacer es crear una imagen de soberbia, porque el soberbio nunca admite su error. Él trata de explicar y hablar y maquillar. Cállate, fallaste, reconoce que Dios, el que se humilla, lo levanta. Así es, Pastor José Manuel. Me trae al recuerdo algo que muchas veces suele pasar en las prédicas, cuando se le predica al pueblo. Y hay personas que dicen, esto no es para mí, esto es para el que está al lado o para el que está atrás. Y la persona en su consciente sabe que Dios le está hablando. Pastor, Dios le está hablando. Quizás cometió un error o Dios le está hablando para vivificarlo. Y la persona como que se justifica y dice, no es para mí, este mensaje no es para mí. Ojalá hubiera venido la hermana tal que ese mensaje es para ella. Eso se llama justificarse. Muchas veces la persona creyendo que lo que le están hablando, lo que le están diciendo, no es para él, o la corrección no es para la persona. Excelente. Repito para los que están entrando a la transmisión, estamos hablando sobre la perla del silencio. Cuando debemos callar, cuando no debemos explicar nada, cuando simplemente callar es de sabios. Quiero darles una frase que encontré por ahí. Dice, la inteligencia no se manifiesta por tener un determinado nivel de estudio, sino en la capacidad de guardar silencio cuando el ignorante hace ruido. Esto lo escribió Arturo. El apellido no lo tengo bien claro, pero fue un hombre que escribió esto y me gustó. La inteligencia no se manifiesta por tener un determinado nivel de estudio, sino en la capacidad de guardar silencio cuando el ignorante hace ruido. Eso es verdad. Hay veces por tratar de explicar y por tratar de enmendar, lo que estamos es dañando nuestra reputación. Y repito, hacemos una imagen de soberbia, de orgullo, porque el orgulloso, una persona orgullosa jamás se quedará callada. Escúcheme, uno de los frutos del orgullo es hablar. El orgulloso habla porque él no quiere quedar mal. Él siempre trata de salirse por la tangente. Él trata de justificarse. Él trata de buscar un culpable, cuando el verdadero culpable ha sido él. Iglesia del Señor, amigo que me ves, cállate y vas a salvar tu matrimonio. Cállate y salvarás tu trabajo. Aprende a callar. Deja que otro hable. Deje que otro grite. El silencio es parte de la sabiduría. Ahora, escuchen esto. ¿Sabía usted que Dios es el autor del silencio? Déjenme cambiarles un poco la temática de esta reflexión. Dios nos enseña a callar. En el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17, hay un versículo, le cuento, Pastor Alfredo, que este versículo a mí me trae un gozo tan grande, algo tan precioso, porque nos está demostrando que el amor de Dios no se puede expresar con palabras. Y a esta hora muchos nos saludan, Pastor Alfredo. Saludemos a algunos y ya les voy a leer el versículo de Sofonías. A esta hora muchos están ahí escuchando la palabra, recibiendo el consejo de Dios, porque el silencio es el consejo de Dios, Pastor Alfredo. Claro que sí, saludamos a nuestros hermanos. Saludo especial para el pueblo del Señor. José Antonio Caballero Villegas dice: gloria a Dios, aleluya. Nos saluda desde Independencia, Lima, Perú. Clara Isabel Tunarosa Ruiz, diácono Iván Leonardo Pacheco. Bendiciones para todo el pueblo del Señor, nuestros hermanos que están escribiendo a través de las redes sociales.
y están recibiendo la palabra de parte del Señor. Y sé que muchos de ellos van incluso a tener un aporte, porque hay veces que, pastor, nosotros necesitamos aprender. ¿Para qué? Para aportar. Porque una de las temáticas de guardar silencio es aprender. Porque cuando guardo silencio aprendo muchas cosas. Ahí está. Escuchen este versículo. Sofonías capítulo 3, verso 17. Sofonías 3, 17. Búsquenlo en su Biblia. Dice así: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Escuchen esto. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Escuchen esto, lo voy a repetir. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará, resalten esto, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oh, Dios suele callar, no porque no nos quiera hablar, simplemente porque su amor es tan grande que no hay palabras como expresarlo. Dios calla de amor. Cuando yo estaba leyendo este versículo, yo puedo entender que Dios nos ve con tanto amor, que somos tan, no sé si decirlo, tan faltos de entendimiento y tan sordos espirituales que no logramos oír su voz. Los seres humanos no logramos recepcionar el amor de Dios. Entonces simplemente Él nos ve y Él se calla de amor. Quizás estás pasando un momento duro, un momento difícil, y tú dirás: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no interviene? Hay veces Dios calla, hay veces Dios no interviene porque todo eso hace parte de su plan soberano. Todo eso hace parte del plan de Dios en tu vida. Usted dirá: pastor, ¿cómo este sufrimiento puede hacer parte del plan? Déjeme decirle que sí. Ahora, no puedo decir que todos los sufrimientos son un propósito de Dios. No, hay sufrimiento que viene por parte del pecado, parte del enemigo. Ese sufrimiento no viene de Dios. Simplemente te tienes que arrepentir, reconocer al Señor Jesús como tu Salvador, y ese sufrimiento se va. Pero le estoy hablando a los cristianos, aquellos que le hemos entregado el corazón al Señor y de una u otra manera vienen sufrimientos y nos hacen llorar. Y uno dice: Señor, ¿qué más hago? Ya oré, ya ayuné, ya voy a la iglesia. Señor, ¿por qué estoy así? Y resulta que todo eso hace parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ser pulidas. Hay cristianos que, si Dios no los pasa por ese sufrimiento o por alguna adversidad, no vamos a ser perfeccionados. El hecho que seamos cristianos no quiere decir que somos perfectos. Hay cristianos que son muy mal geniados. Hay cristianos que piden prestado y no pagan. Hay cristianos que están haciendo cosas que a Dios le desagrada. Pero Dios es tan lleno de amor que simplemente calla. Él calla de amor y te corrige, porque al hijo que Dios ama, a ese lo disciplina. Él no te rechaza, Él no te da la espalda, simplemente calla de amor por ti. Simplemente no te deja ver su gloria por un momento o sentir su presencia, pero Él está ahí mirándote, observándote, corrigiéndote cuantas veces sea, porque tú eres su hijo. Pero le voy a decir algo: esto no será para siempre. Él pronto te va a sacar adelante. Él simplemente está usando la adversidad para enseñarte algunas cosas, para que aprendas a administrar lo que Él te da,
para que aprendas a decir la verdad y no mentiras. Él usa la adversidad para llevarte a nuevos niveles. ¿Cuántos de nosotros somos lo que somos porque las adversidades nos llevaron a hacerlo? Yo conozco personas que jamás se hubieran convertido a Cristo si no hubiera sido por una adversidad. Llegaron a la iglesia por una adversidad y ahí el amor de Dios los atrapó. Y ahora son lo que son porque una adversidad los trajo a Cristo. Oh, sí. Tú no sabes, pero eso que estás pasando te está llevando al propósito de Dios. No sé a quién le estoy diciendo esto, pero yo sé que hay fuego que arde en tu corazón. Esa adversidad que tú le dices, Señor, quítamela, no aguanto más. Simplemente Él no te habla, Él está callado. Pero la misma adversidad te lo está diciendo. Te está llevando al propósito de Dios. Te está llevando al nivel que Dios quiere. Estamos terminando esta reflexión, pero déjenme llevarlos un poquito a Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 11. La Biblia dice que el profeta Elías estaba huyendo. Jezabel lo quería matar y él se metió en una cueva. Y dice la Biblia que hubo una especie de espectáculo, un terremoto, un fuego. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Se los voy a leer, esto es espectacular. Gloria al Señor. Y entendemos cómo Dios trata con nosotros. Hay veces nuestra oración simplemente es callar. Solemos hablar y hablar y hablar. Pero hay veces tenemos que callar delante del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Dice así. Él le dijo, sal fuera, le dijo Dios a Elías, estaba en una cueva, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba, escuche, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, un silbido apacible. ¡Wow! Y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías entendió algo impresionante. Dios no estaba en el terremoto, en el fuego, en la bulla. Pero cuando vino el silbido apacible, ese susurro allá en el silencio, Elías entendió que ahí estaba Dios. Desafortunadamente, estamos en medio de una cultura cristiana que si no gritamos es porque no hay fuego. Amigos, la presencia de Dios no se basa en gritos, en bulla, sensacionalismo. No puedo decir que Dios no se manifieste en ello. Puede que sí. Pero aquí vemos que en un silbido apacible, ahí en el silencio, en ese susurro, ahí estaba Dios tratando con su siervo. Hay veces te tienes que apartar de todos, irte a la sala de tu casa, a tu cuarto, encerrarte y dejar que el Señor te ministre. No trates de pedirle explicaciones a Dios porque no lo vas a entender. La sabiduría de Dios es más alta. Hay cosas que no las vas a comprender. No trates de entender a Dios porque hay cosas que lo vas a entender más adelante. Y uno dice, ¿pero por qué se murió? ¿Pero por qué perdí el trabajo si soy cristiano? ¿Pero por qué me tratan así? Hay cosas que aunque Dios se las explique a usted, usted no lo va a entender porque tu mente no alcanza a captar semejante sabiduría. Simplemente cállate. Si tienes que llorar, llora. Pero más adelante comprenderás el porqué de lo que estás pasando. El por qué Dios te quitó eso. El por qué perdiste eso que tanto amabas. Cállate. No rezongues, no murmures, no pelees con Dios.
Cállate. Más adelante, si no es aquí en la tierra, en la eternidad, cuando estemos con Él, haremos esto. Oh Señor, perdóname. Yo me imagino, yo me ilustro, yo me gozo. Cuando estemos con Él allá en la gloria, nos agarraremos la cabeza y diremos: oh Señor, con razón me quitaste o permitiste esto o lo otro. Oh Señor, con razón. Allí veremos el mapa de nuestra vida completo. Miraremos los propósitos del por qué. Simplemente calla, no murmures, no te vayas de la iglesia, no dudes de la existencia de Dios. El Señor te ama. Guarda silencio delante de Él. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe el por qué. Porque te ama y por eso lo leímos en Sofonías. Él calla por amor a ti. Pastor Alfredo, el silencio nos enseña la obediencia. El silencio nos enseña a depender de Dios, pastor. Claro que sí, pastor. Tremendo, ¿no? Cuando hay silencio, Dios obra. Dios manifiesta su poder. Porque muchas veces Dios mira nuestro corazón y Dios ve que estamos alterados. Incluso hasta Dios mismo permite que nos alteremos más, nos enojemos más. Pasó con Jonás, ¿no, pastor? Jonás se alteró fuertemente, se enojó. Y Dios permitió que él construyera una enramada, una choza, no sé. Y él la construyó y salió una calabaza. Y al otro día Jonás contento, pero en medio de la alegría también había enojo, porque Dios no había destruido la ciudad de Nínive. Y un fuerte viento, ¿qué pasó? Se llevó la enramada, se llevó, vino un gusano, se comió la calabaza. Y ahí Jonás más se enojó. ¿Por qué? Porque Dios le permitió todo esto, estaba enojado y Dios le permitió más todavía. A ver, la actitud de él, más se enojaba. Y quería morirse, y enojado Jonás. Y esto pasa, pastor, y hemos tenido experiencia propia, no vamos a hablar por otros, porque hay veces que nosotros como que nos alteramos y peor el asunto. Amén. Y es ahí donde tenemos que callar. Es ahí donde tenemos que simplemente esperar y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Amigos, pasaría toda la tarde o toda la noche hablándoles sobre esta preciosa perla del silencio. Mi consejo final es: ¿estás resentido? Guarda silencio. ¿Estás enojado? Guarda silencio. Cállate. ¿Dios te está bendiciendo? Cuida a quien le dices lo que Dios te da. Hay gente que no va a compartir tu alegría. Simplemente sé prudente. Eso es ser sabio. Calla. Si Dios te está dando victoria, glorifica al Señor y comparte con aquellos que realmente disfrutan cuando tú eres bendecido. De lo contrario, guarda silencio. No publiques tus luchas en el Facebook, en las redes sociales. No trate de decirle a todo el mundo lo que te está pasando, porque hay gente que lo que hace es divulgar tu error. Calla. Dale al Señor la bendición de que Él sepa tu dolor y Él va a saber cómo sanar tu herida. Pero ni siquiera trates de publicar tu dolor, tu tristeza. No, guarda silencio. Guarda silencio. El silencio te va a traer muchas bendiciones. Repito, todo tiene su tiempo. No siempre vas a guardar silencio. Pero yo sé que Dios está hablándole a personas que tú no hayas cómo hacer que la gente sepa lo que te está pasando. Y el problema es que cuando lo haces, puedes exagerar y puedes producir lástima o simplemente burla. Calla delante de Dios. Guarda silencio ante las personas. Deja que el Señor te exalte. Hay veces solemos hablar lo que Dios hace a través de nosotros y a ponderarnos. Cállate. Deja que otro lo haga, pero tú no te aponderes. No. Deja que otros lo hagan. Guarda silencio. Que sea Dios que te honre a través de las personas, para que no piensen que eres altivo y orgulloso.
Oh, mis amigos, podría hablarles todas y horas sobre la perla del silencio, pero yo siento que hay hogares que se van a restaurar.